Todos mis bienes para el Señor, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Filemón, versículo 2. Casi cualquier congregación sueña con tener un templo para adorar al Señor. Posiblemente esta sea la meta principal de las personas que comienzan a reunirse en cultos. Sin embargo, no siempre fue así, pues la iglesia primitiva inició sus reuniones en casa de los hermanos. Durante los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo, los hermanos no tenían un lugar específico de reunión. Al parecer fue Pablo quien ayudó en la conversión de Filemón, según lo leemos en el versículo 19, y este se entregó completamente a la causa de Jesucristo. Pues ¿cómo lo sabemos? Un detalle muy sencillo nos hace ver esa entrega de Filemón al Señor. La iglesia se reunía en su casa. Además, Pablo menciona que Filemón era un gran colaborador suyo. ¿Cuándo sabemos que una persona está realmente entregada al Señor Jesucristo? Cuando no niega sus bienes para la causa del Señor. Veamos lo que el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 5 sobre los hermanos de Macedonia. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. La entrega de los bienes personales, como nuestra casa para las reuniones de la iglesia, es muestra tangible de una entrega total, pues solo quien ha entregado su propio corazón primero, su propio ser al Señor, es capaz de dar lo demás. Reflexionemos en lo siguiente. Lo más importante que una persona posee es su propia vida, su corazón, su ser. Cualquier bien material es secundario en comparación a sí mismo. Habiendo dado lo más valioso, su propia alma al Señor, no será muy difícil que entregue parte de lo que tiene para la obra de Cristo. La iglesia que estaba en Jerusalén llegó a pasar mucha necesidad en sus etapas iniciales, dice la Biblia, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:26. La razón de por qué los hermanos de Jerusalén habían empobrecido tanto fue porque al inicio de la iglesia, las personas decidieron vender sus bienes y repartirlo entre todos. Se llegó a decir que en la iglesia a nadie le faltaba nada, según Hechos 4:32. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los hermanos de Jerusalén llegaron a la pobreza extrema porque decidieron entregar sus bienes a la causa de Cristo, a la iglesia, y compartir con todos los hermanos lo que poseían. La Biblia agrega: no habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidades. Hechos capítulo 4 versículo 34. Nunca más la iglesia ha tenido este comportamiento. Los hermanos de la iglesia primitiva sembraron un precedente de lo que es la verdadera iglesia, compuesta por gente generosa, dispuesta a dar todo de sí y a sí mismas, por supuesto. Un corazón egoísta, incapaz de aportar para la obra del Señor, es la más clara evidencia de falta de conversión. Se cuenta el chiste de un hombre muy rico que decidió bautizarse. El día esperado de su bautismo llegó y él entró al agua junto a la persona que lo bautizaría. Cuando el hombre estaba siendo sumergido, se notó que no sumergió una de sus manos. En ella tenía su billetera. Él se entregó a Jesús, pero no entregó sus bienes al Señor. Hermanos, hemos de recordar que cuando nos entregamos al Señor, estuvimos de acuerdo en darle todo lo que somos y todo lo que poseemos. Jamás olvidemos esto.
Las iglesias que tienen personas generosas son las iglesias que tienen personas realmente convertidas. ¿Cree usted que a Filemón le molestaba que los hermanos llegaran a celebrar reuniones en su casa? ¿Cuál es el gran ejemplo que nos dejaron los hermanos de Macedonia a los cristianos de todos los tiempos? Se dieron ellos mismos primero de corazón al Señor y luego entregaron todo lo que tenían. ¿Cuánto ha aportado usted, amigo, usted, hermano, a la causa de Cristo? ¿Ha mostrado usted ser una persona realmente convertida? ¿Cómo ha demostrado su conversión?